Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Segor, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás, y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19:23. Las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, destruidas por Dios a causa de su vileza, son el centro de una de las historias más conocidas de la Biblia. Pero, ¿existieron realmente estas pecaminosas ciudades? Y en ese caso, ¿fueron destruidas por el fuego y el azufre? Our ability to recreate the historical context of the Bible is limited. Aquí, en el Mar Muerto, nuevos descubrimientos científicos podrían dar prueba del relato bíblico. Existe la posibilidad de que estos dramáticos sucesos, de hecho, hayan ocurrido. This pair of cities may very well fit the biblical pair that you have in the Bible regarding Sodom and Gomorrah. There is evidence of burning which suggests a destruction and a fiery destruction as an explanation of the end of the city. ¿Es posible que esta catastrófica destrucción hace 5.000 años fuese un acto de Dios? Algunos expertos lo afirman, pero ¿cuáles fueron los grandes pecados de Sodoma y Gomorra? ¿Acaso aberraciones sexuales? Algunos estudiosos no comparten esta teoría. Estos son apenas algunos de los misterios de la Biblia. Misterios de la Biblia. Sodoma y Gomorra, ciudades del pecado. Primera parte, en busca de 10 hombres justos. Abraham se quedó en Canaán, y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Génesis 13:12. Según cuentan las Escrituras, la atención de Dios estaba dirigida hacia las ciudades de la llanura, especialmente sobre Sodoma y Gomorra. Es una de las primeras historias de la Biblia, luego de Adán y Eva y del Arca de Noé. 2 ciudades destruidas por el fuego y el azufre debido a su vileza, por no seguir las reglas éticas de Dios. ¿Está la Biblia describiendo un hecho verdadero o es el relato más bien una lección o una moraleja contra el comportamiento pecaminoso? La única evidencia escrita sobre Sodoma y Gomorra se encuentra en el Antiguo Testamento. La pregunta que ha intrigado a los expertos durante siglos es la siguiente: ¿existe alguna evidencia externa que corrobore este relato bíblico? Hay referencias geográficas en la Biblia que hacen creer a los expertos que estas ciudades estaban localizadas en el extremo sur del Mar Muerto. The theories about the location of Sodom and Gomorrah, or generally the cities of the plain, under the southern basin of the Dead Sea, it just didn't make any sense to locate cities down in a valley where you would be prone to attack and being wiping out, because the early Bronze Age, the patterns that we understand are basically defensive patterns higher up on hills. So what we found, in fact, were that the towns were located on hills above the sea, looking down on the sea in an area that could be easily defended.
En 1924, un descubrimiento realizado en Jordania, en la parte sur del Mar Muerto, desenterró los restos de una ciudad llamada Bavedra, o Puerta de las Armas. No sería sino hasta 1965 cuando la evidencia encontrada ubicaría a la ciudad de Bavedra 3000 años antes de Cristo. Esto significa que la ciudad pudo haber existido en el mismo tiempo y lugar donde estuvo ubicada la bíblica ciudad de Sodoma o Gomorra. Pero esta es una ciudad, y la Biblia menciona dos. ¿Dónde está la otra? 8 años después, en 1973, otro gran descubrimiento se realiza 4 kilómetros al sur de Bavedra. Llamada Numeira, pertenece al mismo período de su vecina, aproximadamente el mismo tiempo de la saga de Sodoma y Gomorra. Ahora que la evidencia científica encontrada parece comprobar el relato bíblico, ¿existieron realmente Sodoma y Gomorra? De no ser así, ¿son estas lecciones de una historia inmortal? Así que el Señor dijo: la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grave como se ha dicho. Así lo sabré. Génesis 18:20. Pero Abraham, cuyo sobrino Lot vive en Sodoma, se revela ante Dios por sus intenciones de destruir la ciudad. En uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia, Abraham de hecho negocia con Dios para tratar de salvar a los no pecadores que pueden haber en Sodoma y Gomorra. Abraham se acercó al Señor y le preguntó: ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente con el culpable como si los dos hubiesen cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú eres el juez supremo de todo el mundo. ¿No harás justicia? Entonces el Señor le contestó: si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Génesis 18:23. In some ways, the most dramatic part of the story is Abraham's bargaining with God. Here we can see that the Bible expects human beings to pay attention to their own sense of the ethical, even when it feels at odds with God's. Because God says, I'm going to destroy this place. And Abraham says, how can you act unjustly? Now imagine challenging the creator of the universe. But Abraham does that. And I think in some ways, God is pleased. Because God wants Abraham to have a sense of morality and justice. And even God is allowed to be measured by those standards. Tras convencer a Dios de que podría encontrar 50 hombres justos, Abraham continúa negociando con el Señor. Probably the most famous scene in the first part of the Sodom and Gomorrah story, the first part involving Abraham and the messengers, is this famous scene where Abraham actually begins to barter with God over the lives of the people of Sodom and Gomorrah. And this bartering starts off that Abraham asks God, well, you wouldn't destroy this city if there were 50 innocent people, surely. And God agrees, well, no, if there are 50 innocent, I'd spare the city. And Abraham continues to barter with God. Well, what about 10? What if there were 10? And the clear point of this part of the story is a discussion about the righteousness of God and God's judgment. No one is to be destroyed undeservedly. No one is to be destroyed unjustly. Luego de haber accedido a perdonar a las impías ciudades si encontraba 10 personas inocentes, Dios envía 2 ángeles a la ciudad de Sodoma para tomar una determinación. Ellos son recibidos afectuosamente por Lot. Empezaba a anochecer cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Cuando los vio, se levantó a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Génesis 19:1. Y así Lot,
El sobrino de Abraham recibe a los extraños en su casa, según la tradición de su gente. Y Lot les dijo: Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Génesis 19:2. Lot is welcoming these visitors. That's part of the traditional law of hospitality, which, as many scholars have pointed out, that's an inviolate law of the Middle East, even to this day. I mean, to this day, to be a guest, for example, in an Arab home is to be treated like royalty. I've experienced it many times myself. And in the ancient period, it was clearly also that way. El problema es que Lot ha cometido un grave error al seleccionar su lugar de residencia. Lot is already in trouble for even being amongst the residents of Sodom and Gomorrah in the first place. There seems to be a general sense that our being God's people involves a certain distance from those that are not God's people. And there's almost a warning that we risk losing some of our calling. Es entonces cuando Lot sabrá la verdadera naturaleza de sus vecinos y que ha cometido un error fatal. Los hombres de Sodoma quieren ver a sus invitados, quienes, sin que los sodomitas lo sepan, son ángeles celestiales en forma de hombres terrenales. Empezaron a gritarle a Lot: ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Génesis 19:5. Queremos acostarnos con ellos. Es la forma en que la Biblia se refiere al acto sexual. Por primera vez, la Biblia se refiere a la homosexualidad en el pasaje que da origen a la palabra sodomía. This passage has an unfortunate long history in both Jewish and Christian circles, but especially in Christian circles, as somehow a biblical condemnation of homosexuality. I think that that's a difficult interpretation of this passage. I think what we're talking about is sexual depravity in general. Es posible que los peligros y las advertencias en la Biblia no sean contra un acto sexual en particular, sino contra un acto sexual asociado a otro Dios, un Dios pagano. There is strong suggestion that one of the aspects of Canaanite religion that is possibly true is something that we called sacred prostitution. And that is some sexual rites that were considered a part of religious action, or religious activities, that were somehow intended to guarantee fertility, somehow intended to seek the blessing of the gods for not only your own human fertility, but the fertility of your fields, the fertility of your animals. These are clearly important concerns for an agricultural people in Palestine. So this aspect of fertility with its sexual overtones was something that was seriously called into question by the Israelites. Cualquiera que sea la interpretación, Lot enfrenta un grave problema. Una multitud de hombres en la puerta, clamando por los invitados que tiene en su casa. Todo esto mientras se acerca el momento final de la endemoniada ciudad. Al regreso, la sorprendente solución de Lot y el terrible final de Sodoma y Gomorra. Segunda parte. Azufre y fuego. Y el relato bíblico continúa. Es el último día en las vidas de Sodoma y Gomorra. Pero los impíos hombres de Sodoma no saben eso y esperan en la puerta de la casa de Lot. Una multitud a la espera de la liberación de los invitados. And so the people of the town demand to see these visitors. The implication of the Bible is to somehow abuse them sexually en masse.
Entonces Lot salió a hablarles, y cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo: Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con hombre alguno. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, pues son mis invitados. Génesis 19:6. En un gesto sorprendente, Lot ofrece sus propias hijas a la multitud a cambio de los 2 invitados que albergaba bajo su techo. And so Lot offers something that strikes the modern reader, I think, as highly unusual. He offers his daughters instead. In fact, he even says to them, my daughters who have yet to know any man. And so the modern reader is shocked at this kind of behavior of Lot, but we have to remember the sanctity of a visitor in your home was not to be violated. Even your own family was to be sacrificed for that. And Lot says, no, don't take the strangers. I have some virgin daughters. You can have them instead. Now, any modern person would say, what a horrendous thing to do. And in fact, the rabbinic tradition, that is, the rabbis of the Talmud, saw it the same way. And what they said was, this goes to show how careful you have to be about your neighborhood, in the sense that Lot was influenced by living with evil people to do what was clearly an evil thing. The story thus both condemns Lot for doing it and the city for ever demanding of someone such an absurd choice. Aunque la lección parece estar clara para Lot, aún permanece una interrogante. Esta se centra en los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes fueron estas personas? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo se convierten en seres tan extraordinariamente pecaminosos? Si las ciudades de Sodoma y Gomorra realmente existieron, tal como muchos historiadores creen, sus habitantes debieron ser personas fuertes e inteligentes. Hoy en día, las zonas adyacentes al Mar Muerto son de las más áridas y desoladas del mundo. Para poder sobrevivir era necesario tener un gran ingenio. Hace 5.000 años, los pobladores de esta zona debían haber sido extremadamente ingeniosos. Muchos científicos creen que este lugar, donde se encuentran las ruinas de lo que una vez fue la ciudad de Bavedra, podría ser un fuerte candidato para la Sodoma de la Biblia. Este lugar creció y se desarrolló por cerca de 1000 años durante el tiempo de Abraham. Sin embargo, la vida aquí en Bavedra era primitiva y la supervivencia debió ser una lucha diaria. Durante el tiempo que existió, Bavedra debió ser una sociedad organizada, con una economía estable. Entonces, ¿cuál fue el gran pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que dio origen a la furia de Dios? ¿Qué evidencias en la Biblia pueden ayudar a los expertos a encontrar el significado? The Bible is very insistent on the need of treating strangers properly. The rabbis comment on the fact that more than 30 times in the Bible it says you shouldn't oppress a stranger. And part of what they see as the sin of Sodom is the sin of hating the stranger. Perderse en este seco panorama donde la diferencia entre la vida y la muerte puede ser un trago de agua o un pedazo de pan de un extraño, lleva a que se ofrezca ayuda como un acto de supervivencia mutua, de supervivencia de todos. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: Mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a preparar algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Génesis 18:2.
this is the theme that is played out, that Sodom becomes the opposite of what Abraham is at his tent in the 18th chapter, a generous man, together with his wife Sarah, who receives these heavenly visitors, and Sodom is the opposite. The population of Sodom presses in upon these heavenly visitors and is extremely inhospitable to them. And I think that is what the biblical tradition really wants to emphasize in those stories. Según la Biblia, los pobladores de Sodoma y Gomorra deciden ignorar esta tradición ancestral, esta necesidad humana. Incluso Lot, quien provee hospitalidad y recibe a sus invitados, se encuentra en peligro de muerte, simplemente porque no ha escogido correctamente el lugar donde vivir. Su atracción por lo que ofrece Sodoma aparentemente no le permite abandonar la ciudad fácilmente, incluso al momento de la destrucción inminente. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot: «Deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y tus 2 hijas, si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad». Génesis 19:15. You can judge Lot's character in general from the fact that he delays leaving Sodom even after he hears that the place is going to be destroyed. He hesitates, and he hesitates because he has such an attachment to the city, to its riches, to his life there, that even though he knows that it's going to be destroyed, he finds it hard to break away. La destrucción se acerca rápidamente. Los relatos bíblicos sobre los últimos momentos de las ciudades de Sodoma y Gomorra tienen apoyo científico. Aquí en Bavedra, lo que más ha fascinado a los arqueólogos es que cuando las murallas de la ciudad cayeron hace 2400 años antes de Cristo, lo hicieron de manera repentina. Los análisis de carbono modernos indican que la cercana ciudad de Numeira también pereció en la misma época y de la misma forma. Las ruinas de 2 ciudades que existieron en el tiempo de Abraham. 2 ciudades que, según los científicos, perecieron de una forma catastrófica, muy similar a las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Pero estas ciudades todavía no han revelado todos sus secretos. La historia de Sodoma y Gomorra, de Lot, su esposa y sus 2 hijas todavía no termina. Tercera parte. Una estatua de sal. Era el usual silencio que se podía escuchar en una tibia mañana en el bosque 5000 años atrás. El silencio antes de la tormenta. Antes que Dios dejara caer todo el peso de su ira, los ángeles visitantes apresuraron a Lot a salir de la ciudad. El momento del juicio ha llegado para las ciudades impías. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Segor, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Génesis 19:23. Mientras Lot y su familia dejan atrás la destrucción, una advertencia divina se repite en sus mentes. Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y sus 2 hijas, y las sacaron de la ciudad para ponerlas a salvo. Cuando ya estaban a salvo, uno de los ángeles le dijo: «Corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida». Génesis 19:16. Es en este momento cuando la mujer de Lot comete un terrible error. Una equivocación que la congelará súbitamente en la mente de aquellos que escucharían la historia. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en el valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal.
Génesis 19:25. De esta manera, la esposa de Lot queda convertida en estatua de sal, por no haber cumplido el edicto de Dios de no mirar hacia las destruidas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero, ¿por qué advirtió Dios a la familia que no mirasen hacia atrás? ¿Qué tiene que ver esto con la furia de Dios? ¿Qué llevó a la mujer de Lot a desobedecer? She felt this impulse to turn around and to see what it was that she was leaving behind and to take a last lingering look. And in some ways it's parallel to the idea of the Israelites who had to die in the desert before they could move into the land of Israel. Because unless you can abandon your ties to the enslaved and corrupted past, you can't move into the future. She's frozen into a pillar of salt. Now, the idea of a pillar of salt probably comes from the natural formations at the Dead Sea of salt pillars that are created from the evaporation of the water. However, the moral of the story, again, I think, is that small commands aren't to be ignored just because they're small. Desde que fue revelada por primera vez la historia de Sodoma y Gomorra, las pruebas de lo ocurrido a la esposa de Lot se pueden ver o imaginar en la forma humana de las columnas de sal que se encuentran a todo lo largo del Mar Muerto. Podría creerse que estas figuras abstractas son la transformación literaria de la esposa de Lot. Ciertos arqueólogos bíblicos creen que las legendarias ciudades de Sodoma y Gomorra están sepultadas aquí, en la parte sur del Mar Muerto. Son apenas 6 metros de profundidad, pero este cuerpo de agua se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de la Tierra. El Mar Muerto tiene una concentración salina de 35%, la más alta del mundo. Ni plantas, ni animales, nada puede sobrevivir en estas aguas. Hay sal en todas partes, en el aire, en las fantasmales formaciones que abundan en el mar. Y por supuesto, la sal juega un papel importante en el desenlace de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia de la esposa de Lot. Esta bíblica historia ocurrió hace 4.500 años, unos 2.400 años antes de Cristo. Cuando la ciudad de Bavedra, las ruinas que los expertos creen que podrían haber sido la ciudad de Sodoma, se encontraba en el tope de su prosperidad con una extensa población. Al mismo tiempo, las culturas en el resto del mundo avanzaban rápidamente. En China se cultivaban gusanos de seda por primera vez para hacer vestidos. En Egipto, la gran pirámide de Giza estaba siendo terminada. En Perú, expertos orfebres trabajaban el oro para hacer hermosos ornamentos. De regreso a Sodoma y Gomorra, a 330 metros por debajo del nivel del mar, Lot y sus 2 hijas contemplan un desolado paisaje. Habiendo dejado a su esposa inmóvil, ellos son los únicos sobrevivientes del apocalipsis de Dios. Deben haberse sentido como los únicos sobrevivientes en todo el planeta. Lot se fue a vivir a una cueva junto a sus 2 hijas. Un día la hija mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre ya está viejo, y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras, tal como se acostumbra. Así que vamos a emborracharlo y a acostarnos con él para tener hijos suyos y regar su semilla». Así, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas por su padre. Génesis 19:30. The sense is in the Bible that the reason they do it is because all the people that they have ever known have just been destroyed. And it's as if there are no more men in the world. They don't know that there is a world out there full of other people. And in some ways, their action is almost praiseworthy. They're not willing to give up on the world. They want more human beings. And so the only way they know, they create human beings to repopulate the world. La historia de Sodoma, Gomorra y Lot está presente en las religiones cristiana e islámica. 7 siglos después de Cristo, un grupo de monjes construyó una capilla para santificar a Lot. En 1991, se descubrió una cueva detrás de las paredes de la capilla. ¿Sería este el lugar donde Lot procreó los descendientes de sus hijas?
possibility that they've uncovered Lot's cave seems to me highly doubtful. How could one possibly know which cave 3,000 years ago Lot and his daughters had intercourse in? I think it's entirely speculative. Para muchos expertos bíblicos, sí es posible ubicar los restos de Sodoma y Gomorra, gracias a las muchas referencias a las antiguas ciudades del demonio hechas en la Biblia. La atención se centra en Bavedra y la más pequeña Numeira, 4 kilómetros más al sur, como las posibles candidatas para las dos ciudades malditas. Los científicos han llegado a creer que estos dos lugares desaparecieron repentinamente hace 2350 años antes de Cristo. Todavía se pueden ver marcas de nacimiento. Las paredes y torres aparentemente colapsaron de forma repentina y no por erosión. Pero los temblores y los ataques de enemigos eran comunes en la zona. ¿Qué fuerza severa causó la repentina destrucción de estas ciudades? Es solo una de las muchas incógnitas. La pregunta crucial a la que se enfrentan los expertos bíblicos es la localización precisa de Sodoma y Gomorra. Ningún escrito se ha encontrado en estos lugares que pueda ayudar a los expertos en su búsqueda. Sin embargo, suficiente evidencia de las ruinas de Bavedra ha sido autenticada como para exhibirla en el Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., Estados Unidos. Incluso la apariencia de las personas hace 5 años es gradualmente reconstruida por dedicados expertos en los salones del museo. Los científicos continúan investigando la historia de las míticas ciudades bíblicas. ¿Qué más se podría saber acerca de las personas que vivieron en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo fueron destruidas las ciudades? ¿Qué causó el repentino final de Bavedra y Numeira, los dos lugares que pudieron haber sido las ciudades del demonio de la Biblia? Las respuestas al regreso. Misterios de la Biblia. Cuarta parte. Dos ciudades perdidas. Al día siguiente por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y por todo el valle, y vio que de toda la región subía humo, como si fuera un horno. Génesis 19:27. El profundo y sangriento color rojo de esta parte del Mar Muerto pareciera apoyar los sucesos sobrenaturales relatados en la Biblia. No es difícil imaginar azufre y fuego surgiendo de las entrañas de la tierra para llover y destruir los lugares a los que Dios ha escogido castigar. Objetivamente sabemos que el contenido mineral del mar viene dado por las impresionantes características de este singular cuerpo de agua. En esta zona hostil y desolada, en el extremo sur del Mar Muerto, la extracción minera de bromuro y potasio es la principal actividad económica. En las cercanías del Mar Muerto, los hermosos paisajes son escasos. Sin embargo, se sabe que en tiempos bíblicos, especialmente en la orilla jordana del mar, había suficiente tierra fértil para la agricultura y la vida en la ciudad. También existe gran cantidad de ruinas arqueológicas, algunas descubiertas recientemente y otras esperando por ser descubiertas. En 1975, una excavación en Bavedra reveló mucho más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Cerámica en perfecto estado, junto con los análisis de carbono de otros objetos y de restos humanos encontrados en un cementerio, evidencian que la vida en Bavedra se extendió durante unos 1000 años. Pero hay algo más que ha intrigado a los expertos. Existen evidencias de que estas ciudades sufrieron terribles calamidades cerca del año 2350 a.C. que causaron su desaparición. A pesar de todo, los expertos se han resistido a aceptar la idea de que este lugar pudo haber sido la legendaria Sodoma del Génesis, principalmente debido a que no había otra ciudad cercana. En otras palabras, si Bavedra era Sodoma, ¿dónde está Gomorra? En 1973, 2 arqueólogos estadounidenses recorrían una zona cercana al Mar Muerto cuando vieron las ruinas de un antiguo muro en el tope de una montaña. Detuvieron el vehículo
y se dirigieron hacia las ruinas, sofocados por el calor de junio. Ambos arqueólogos conocían muy bien Bavedra, 4 kilómetros al norte, pero este sitio era completamente desconocido. El descubrimiento que estaban a punto de hacer establecería conexiones entre la historia y la Biblia. The discovery of Numeira by Tom Schaub and myself really was one of the most exciting things that has happened to me, and I'm sure also to Tom Schaub, in our lives. The actual discovery of Numeira, I look back on it as one of the most exciting days of my archaeological involvement. And so with great expectation and astonishment, really, saying to each other, do you see what I see here? I can only explain that in the excitement of trying to put Babadra in a better context, and to find another site so close by, built along the same pattern, also along the Dead Sea, obviously related, was really quite astonishing to us. Es un excepcional descubrimiento para los jóvenes científicos Schaub y Rast. Por primera vez pareciera posible que se ha encontrado la segunda de las impías ciudades de la Biblia. In that stillness of that very hot summer day, we also could hear the burbling of the water running down the Wadi in Numeira, and which fortified our sense. Here we have clearly the necessary elements for occupation: the wall, water, ceramic evidence that allowed us to date the town. The assumption of many people had been that the cities of Sodom and Gomorrah lay between the waters of the south end of the Dead Sea. And therefore they thought you would never find any remains of the cities of Sodom and Gomorrah, but Babadra might have been the place where they brought their dead to bury them. Es evidente que estos emplazamientos fueron destruidos repentinamente. Pero, ¿será posible que estas sean, en realidad, las bíblicas ciudades de Sodoma y Gomorra? The discovery of this second site at Numeira, which was again a walled site, and the fact that we could see very clearly that this site had been violently destroyed, because every place in every trench that we were looking, there was deep burn debris, and subsequently in our excavations we have found burn through most of the site. This raised for us the question whether maybe we might have had some evidence here of those cities. The most dramatic evidence of the end of Numeira comes from the tower and our excavation of the tower at the eastern end of the site. There, as we were clearing away the stones, we uncovered the skeletal remains of 3 individuals. The tower had clearly fallen and crushed them, and what is striking is that the inhabitants of the town, whether they cleared out in a hurry or whether they were part of some sort of massive catastrophe, did not come back or were not able to locate the bodies of these 3 individuals. Los doctores Schaub y Rast dirigieron las primeras excavaciones de gran escala en Bavedra y Numeira, una misión realmente delicada, llevada a cabo entre 1975 y 1981. Las más de 12 hectáreas de Bavedra se convertirían pronto en uno de los sitios de mayor conocimiento arqueológico en el Medio Oriente. Fue posible reconstruir cómo eran sus pobladores, cómo vivían y cómo morían hace 5.000 años. Los cementerios resultaron ser de gran utilidad para los investigadores. El doctor Daniel Ordner, un antropólogo biológico del Instituto Smithsoniano, fue uno de los primeros en trabajar en las excavaciones. These tomb chambers at the base of the shaft were sealed off with mud mortar and stones. And I would take a tool and remove these stones and get the first look in. And to realize that you were the first person who had seen the materials inside that for the last 5,000 years was a very moving and exciting experience, I can tell you. And the contents were always very carefully laid out, typically with skulls arranged to the left of the tomb chamber. Clearly, people had taken a lot of time and invested a lot of care and thought
in the rituals, the religious rituals that had been associated with this. I was also very touched by the fact that children, unlike many archaeological sites, children were actually buried in the tombs as well as the adults, so they cared about people at all age levels, regardless of how old they were. From my standpoint, the people at Sodom and Gomorrah were very much nicer than what the Old Testament story might have suggested. Si existe la posibilidad de que estas sean las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿cómo es posible que sus pobladores se hayan preocupado por sus niños y tareas domésticas, tal como indica la evidencia arqueológica? Sin embargo, los arqueólogos afirman que la ciudad llegó a un terrible y repentino final. ¿Qué pudo causar el cataclismo? Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Segor, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en el valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19:25. Ordinaria historia pasada de generación en generación ha cautivado al mundo por lo menos durante 5.000 años. Desde tiempos remotos, los expertos y científicos han tratado de establecer conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y los documentados sucesos de la historia del mundo. Generalmente, los resultados no son concluyentes. The Bible is remarkably imprecise about where Sodom and Gomorrah are. Many scholars have put the setting of the stories at the northern end of the Dead Sea in the Jordan Valley, because Genesis describes the location of Sodom as like the Garden of God, sort of like the Garden of Eden, a lush, oasis-like area. And although there was probably more abundant water in the vicinity of Babadra and Numerah than there is today, I don't think at the time that these cities flourished in the 3rd millennium BC that anyone would have called them the Garden of God. My interpretation of Babadra and Numerah regarding Sodom and Gomorrah is simply to say that of all that we know at the present time, and I believe that we will know in the future, is that these two sites would be the best possible explanation in relation to those accounts if we are going to find anything in the way of evidence behind these stories. Tras haber realizado todas las investigaciones arqueológicas e históricas, la interrogante primordial aún queda por responder. ¿Existieron realmente Sodoma y Gomorra o es simplemente un relato moral que la Biblia nos ofrece? My sense is that Sodom and Gomorrah is both historical and mythological. That is, the evil that's described there is real. The destruction of cities in ancient times no doubt happened, and sometimes in ways that were very mysterious. But as always with the Bible, I think the historicity, that is, whether it actually occurred as given in the Bible, takes a back seat to the spiritual import of it. I don't believe that the Bible would be worth it if all it were an exact chronicle of historical events with no deeper significance. The reason we read the Bible is because it's different than the list of kings that we have from Egypt or the chronicles that we have from ancient Sumer. It's a story that tells of the struggle between God and human beings to reach towards each other and of the many faltering steps along the way. And in that sense, I understand it to be true, truer even than a mere factual history. Las secas y desoladas tierras al sur del Mar Muerto permanecen como testigos silenciosos, uno de los misterios más tentadores de la historia. Un misterio tan fundamental como la lucha entre el bien y el mal. Tal vez la naturaleza misma del bien y el mal. The people of Sodom and Gomorrah chose to be evil. They chose whatever darkness was in their souls over the light. And I'm not sure that any outside explanation, however minute and detailed and careful, historical, archaeological, sociological, will ever really penetrate what has been, for most of human history, the ultimate mystery, which is, why is there so much darkness in God's world? Quizás
Después de todo, no sea más y nada menos que una cuestión de fe. Así que el Señor le dijo: la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave, que ahora voy hacia allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. De no ser así, lo sabré. Génesis 18:20.